Buenos días, estamos haciendo este estudio bajo la forma de video acerca de un tema trascendental dentro de lo que es la doctrina cristiana, como lo es la obra del Espíritu Santo en los términos de Juan capítulo 16 versículos 7 al 11. Primero Cristo les dijo a sus discípulos que Él debía irse para que el Espíritu Santo, es decir, el Consolador, venga, y luego les dijo lo que el Espíritu Santo haría, y es que convencería al mundo de pecado por cuanto no creen en Jesús, de justicia por cuanto Jesús va al Padre, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Veremos en detalle qué significan cada una de estas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la verdadera implicancia de la presencia del Espíritu Santo en el mundo. Este video va a aparecer publicado en mi blog, que es un blog cristiano cuya dirección va a aparecer ahora al pie del video, en el zócalo, y la dirección es escudriñandolabiblia.blogspot.com. El Espíritu Santo viene como mínimo 2 veces sobre nosotros. Al ser salvos, es decir, al oír el Evangelio, presentado en 1 Corintios 15, 3 al 4 con fe, según Gálatas 3, 2, y al ser bautizados en el Espíritu Santo en los términos de Mateo 3, 11 y Hechos 1, 8 y 2, 4. Este bautismo en el Espíritu Santo, prometido por Jesús en Hechos 1, 8 y cumplido en Hechos 2, 4, no es para salvación, sino para recibir poder y ser equipado con alguno o alguno de los 9 dones del Espíritu Santo en los términos de 1 Corintios 12, 8 al 10, siendo una señal distintiva de haber recibido este bautismo especial el hablar nuevas lenguas, según Hechos 2, 4. Somos salvos por gracia por medio de la fe en el Evangelio presentado en 1 Corintios 15, 3 al 4 y no por obras conforme lo establece Efesios 2, 8 al 9 y Tito 3, 5. La gracia es el favor inmerecido de Dios por medio del cual podemos ser salvos, obedecer los mandamientos de Dios aunque no de manera perfecta y ser santos. La gracia es la actividad unilateral de Dios por medio de la cual Él está todo el tiempo atrayendo las almas hacia sí mismo. Esta es una de las principales actividades del Padre y también del Hijo, según Juan 5:17. Siendo la gracia la causa de la salvación, de acuerdo a Efesios 2:8, accedemos a ella por medio de la fe, de acuerdo a Romanos 5:2. Y por el oír el Evangelio presentado en 1 Corintios 15, 3 al 4. Con fe, no solo recibimos la salvación, sino también al Espíritu Santo, según Gálatas 3:2, el cual no solo se queda morando, según Juan 14:17 y 1 Corintios 3:16 y 6:19, sino que además es sellado, según Efesios 1, 13 al 14, 4, 30 y 2 Corintios 1, 21 al 22, en nosotros. Estas fases que hemos explicado de manera secuencial, solo para que se entienda, en realidad ocurren todas al mismo tiempo. Primero, escuchamos con fe el Evangelio presentado en 1 Corintios 15, 3 al 4. Segundo, por la fe accedemos a la gracia, según Romanos 5, 2, y somos salvos, según Efesios 2, 8 al 9. Tercero, recibimos al Espíritu Santo, conforme lo establece Gálatas 3, 2. Cuarto, el cual se queda morando, según Juan 14, 17, 1 Corintios 3, 16 y 6, 19, con nosotros. Y en quinto lugar, es sellado el Espíritu Santo en nosotros, según Efesios 1, 13 al 14, 4, 30, 2 Corintios 1, 21 al 22. A partir de aquí, el Espíritu Santo ya ha ejecutado su obra en nosotros, consistente en convencernos de pecado, de justicia y de juicio, en los términos de Juan 16, 8. Y puede comenzar a usarnos para, a través nuestro, ejecutar esta misma obra en los incrédulos. Nótese que todo comienza con la fe del punto 1, ¿no? Que hemos mencionado en primer lugar. Sin esa fe inicial dada por Dios, es imposible que la obra del Espíritu Santo sea ejecutada en un inconverso, porque el mundo no puede recibir ni conocer al Espíritu Santo debido precisamente a su incredulidad, en los términos de Juan 14, 17. En Efesios 2:8 Pablo escribe lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué significa esto no de vosotros, pues es don de Dios? La palabra don significa, en este pasaje que acabamos de leer, regalo. Pero ¿qué es lo que no es nuestro sino un regalo de Dios? La salvación, que es por gracia por medio de la fe. Esto significa que ni la salvación, ni ninguno de los elementos necesarios para alcanzarla, que son la gracia y la fe, son nuestros.
Ya sabemos que la gracia no es nuestra, sino que proviene de Dios. Pero ¿qué sucede con la fe? Para Pablo, la fe por medio de la cual accedemos a la gracia, que es la verdadera causa de la salvación, tampoco es nuestra. En nuestra salvación todo proviene de Dios. Es decir, no nos podemos jactar ni siquiera de haber creído. Sin embargo, algunos creen que la fe es una respuesta humana a la predicación del Evangelio, en el sentido de que hay un predicador predicando el Evangelio y hay un auditorio donde mientras algunos que aceptan el Evangelio se salvan, otros que lo rechazan se condenan. Para ellos la fe es un acto humano unilateral, rechazando todo tipo de intervención divina. Analicemos la cuestión con algo de lógica. Si la salvación es por fe y no por obras, como lo afirma Efesios 2, 8 al 9, entonces la fe no puede ser una obra humana. De otro modo, el pasaje escrito por Pablo encerraría una contradicción. Si la fe califica como obra humana, entonces por definición no puede salvarnos. Por lo tanto, la fe que nos salva tiene que provenir 100% de Dios. ¿Se entiende el punto? Más que recepción, aquí hay que hablar de la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida por medio de alguno o algunos de los dones espirituales de 1 Corintios 12, 8 al 10. La señal distintiva de esta recepción o manifestación del Espíritu Santo es el hablar nuevas lenguas, conforme lo establece Hechos 2, 4, y no se recibe o experimenta para salvación, la cual ya ha acontecido, sino para ser equipado con alguno o algunos de los 9 dones espirituales de 1 Corintios 12, 8 al 10, a saber, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. En el bautismo en el Espíritu Santo se recibe poder para dar testimonio acerca de Cristo, conforme lo establece Hechos 1, 8 y 2, 4. Pablo aprovechó ese poder para predicar el Evangelio. En Romanos 15, 18 al 19 el apóstol escribe: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Porque, como lo escribe también el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Cristo les advirtió a los apóstoles acerca de la persecución venidera para que cuando ésta sucediera no tropiecen y caigan. En Juan 16:1 podemos leer: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Luego les dijo, en Juan 16:2, en el versículo siguiente al que acabamos de leer: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. El apóstol Pablo, en su estado inconverso, es un buen ejemplo de aquellos que, pensando que prestaban servicio a Dios, persiguieron a la iglesia. Cristo no les dijo a sus discípulos esto antes porque Él estaba con ellos para protegerlos, pero se los está diciendo ahora porque Él iba a dejarlos. Claro que Cristo ya les había hablado acerca de la persecución, por ejemplo en Mateo 5, 10 al 12, pero no les había explicado su fuente, es decir, los religiosos, ni la razón, es decir, la ignorancia y el odio del mundo. Y les advirtió, en Juan 16, 7, lo siguiente: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Los discípulos no pudieron comprender por qué Jesucristo tenía que dejarlos, de modo que tuvo que animarlos con que su regreso al Padre haría posible mayores bendiciones debido a la venida del Espíritu Santo, es decir, el Consolador.
En cuanto al Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo dijo cuál sería su obra. En Juan 16, 8 al 11 podemos leer. Y cuando Él venga, habla Jesucristo aquí, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El solo hecho de que el Espíritu Santo esté en el mundo es una acusación contra el mundo. En realidad Cristo debería estar en el mundo reinando como rey, pero el mundo lo crucificó. Como hemos dicho, el Espíritu Santo no viene a las personas del mundo perdido, sino al pueblo de Dios, según Juan 14, 17. El Espíritu Santo está aquí recordándole al mundo su terrible pecado. Por eso el Espíritu Santo le da al mundo una triple convicción. De pecado por cuanto no creen en mí, dijo Jesús en Juan 16, 9. Esto se refiere al pecado de la incredulidad. El Espíritu Santo no convence al mundo de pecados individuales. Eso lo hace la conciencia. La presencia del Espíritu Santo en el mundo es prueba de que el mundo no cree en Cristo. De otra manera, como hemos dicho, Cristo estaría aquí en el mundo reinando como rey. El pecado que condena al alma al infierno es la incredulidad. Es decir, el rechazo de Cristo. En Juan 3, 18 al 19 podemos leer: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, también dijo Jesús en Juan 16, 10. Esto se refiere a que la presencia del Espíritu Santo en el mundo es prueba de la rectitud y justicia de Cristo, quien ha regresado al Padre. Mientras estuvo en la tierra, a Cristo lo acusaron de quebrantar la ley y de ser tanto un pecador como un impostor, es decir, un falso profeta. Pero el hecho de que el Espíritu Santo esté en la tierra es prueba de que Cristo dijo la verdad y que el Padre lo levantó y lo recibió de vuelta en el cielo. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, también dijo Jesús en Juan 16, 11. Cristo está hablando aquí de juzgar a Satanás y al mundo. En Juan 12, 31 al 33 podemos leer: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Y en Colosenses 2.15 podemos leer: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La presencia del Espíritu Santo en el mundo es evidencia de que Satanás ha sido juzgado y derrotado. De otra manera, Satanás controlaría el mundo por completo. El Espíritu Santo usa a los cristianos que testifican, es decir, a la iglesia y a la palabra, para convencer al inconverso de su pecado de incredulidad, de su necesidad de justicia y de su juicio eterno en el infierno, puesto que pertenece a Satanás, conforme lo podemos ver en Efesios 12, 1 al 3, donde podemos leer: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Un día estábamos en el mundo, es decir, perdidos, hasta que escuchamos con fe
dada por Dios, el Evangelio presentado en 1 Corintios 15, 3 al 4, fuimos salvos y recibimos al Espíritu Santo, en los términos de Gálatas 3.2, quien no solo vino a morar, según Juan 14, 17, 1 Corintios 3, 16 y 6, 19, sino que además fue sellado en nosotros conforme Efesios 1, 3 al 14, 4, 30 y 2 Corintios 1, 21 al 22. Aquí el Espíritu Santo ya ejecutó su obra en nosotros, convenciéndonos de nuestro pecado de incredulidad. La fe, que es lo opuesto a la incredulidad, por la cual fuimos salvos y hemos recibido al Espíritu Santo, es una prueba de que esa obra de convicción de pecado ha sido ejecutada en nosotros, de justicia, es decir, de que Cristo dijo la verdad acerca de quién era por cuanto regresó al Padre, y de juicio eterno del infierno al que estuvimos expuestos mientras pertenecimos a Satanás, según pudimos ver en Efesios 2, 1 al 3. Cuando Jesús dijo que el Espíritu Santo ha venido al mundo luego de su muerte, resurrección y ascensión, en Juan 16, 7, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, según vimos en Juan 16, 8, no quiso decir que convencería a todo el mundo de esas tres cosas y que por ende todos serían salvos, sino que en esencia quiso decir lo siguiente. Quiso decir que el Espíritu Santo ha venido al mundo luego de su muerte, resurrección y ascensión, según Juan 16, 7, daría testimonio contra el mundo de su pecado de incredulidad, de su necesidad de justicia y del juicio ejecutado en la cruz en su contra, aunque el mundo no crea en el Evangelio presentado en 1 Corintios 15, 3 al 4. Y también quiso decir que el Espíritu Santo ha venido al mundo luego de su muerte, resurrección y ascensión, según Juan 16, 7, convencería de su pecado de incredulidad, de su necesidad de justicia y del juicio ejecutado en la cruz en su contra a aquellos que crean en el Evangelio presentado en 1 Corintios 15, 3 al 4. La convicción de pecado es una obra que continúa ejecutándose en el creyente, no ya por el pecado de incredulidad, porque ha creído, sino respecto de pecados individuales, y no ya por el Espíritu Santo, sino por su conciencia ahora influida por el Espíritu Santo, ya que todo cristiano, luego de ser salvo, continúa pecando, según 1 Juan 1.8. Para Paul Washer, el reconocido predicador norteamericano, el Evangelio no es salvación para todos, sino solo para los que creen. Para los demás es una sentencia de muerte. Bueno, llegamos al final de este corto estudio bajo la forma de video. Espero que les haya gustado, que les haya resultado entretenido, pero por sobre todas las cosas que sea de bendición y de edificación para todos aquellos que terminen viéndolo. Y nos estamos despidiendo hasta el próximo estudio, seguramente también bajo la forma de video. Que Dios los bendiga. Amén.